Amados amigos, es un placer darles a conocer el plan de estudio bíblico que vamos a iniciar a partir de hoy. Les recomendamos estos 7 pasos para una mejor comprensión y disfrute de la palabra de Dios. En primer lugar, busque un sitio adecuado donde no hayan distracciones. Número 2, haga una oración. Ore por la palabra que va a estudiar. Número 3, lea atentamente el capítulo a estudiar. Número 4, escuche el audio alternando con la lectura del capítulo. Número 5, reflexione. Medite la palabra que acaba de estudiar. Puede hacer apuntes, anotaciones que le parezcan importantes, como el verso que más le llamó la atención, o una duda acerca de lo que leyó o escuchó en el audio y lo que puede poner en práctica en su vida personal. Número 6, oración. Dé gracias a Dios por la palabra que ha aprendido y pida al Espíritu Santo que le guíe a través de ella. Número 7, alabanza. Entone un cántico al Señor y diga amén. Hola, buenos días. Vamos a iniciar a partir de hoy un estudio que se llama El Capítulo, estudiando un capítulo diario de la Biblia. Estaremos leyendo la Biblia en 3 años y 3 meses. Hoy vamos a iniciar el estudio bíblico con el libro de Isaías, en el capítulo 1. Isaías es conocido como el Pablo del Antiguo Testamento. Su nombre significa salvación de Jehová. Y la tradición judía lo dice que Isaías pertenecía a la realeza. En este capítulo, Isaías llama como testigos a los cielos y a la tierra para profetizar sobre Judá y Jerusalén. El profeta en los primeros versículos acusa al pueblo de una actitud de ingratitud y les dice: crié hijos y los engrandecí. En otras palabras, los formé y los instruí. Y ellos, en respuesta a este cuidado divino, se rebelaron contra el Todopoderoso. El profeta también les reclama su ignorancia, que comparada con el buey y el asno quedan avergonzados. Porque dice el profeta que el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce ni entiende. Tenían el entendimiento entenebrecido. El profeta también los culpa del más terrible de los pecados: despreciar al Dios Santo, abandonar al Señor, de darle la espalda a Dios, de volverse atrás en los caminos de Dios. Y este pecado había infectado a toda la nación. No solamente la nación se había vuelto corrupta, sino que también era corruptora. Ellos conocían lo que a Dios no le agradaba y aún así lo ponían por obra. No había nada sano en ellos. Desde la cabeza hasta los pies estaban contaminados y heridos. No hallaban sanidad porque el pecado había hecho metástasis en la nación, en todo el pueblo de Israel. Ni siquiera habían intentos de reforma, porque ellos llegaron a amar el pecado a tal punto que se deshicieron de Dios. Y mientras el pecado permanece sin arrepentimiento, la sanidad es imposible. En el versículo 7, el profeta lanza un lamento por la situación o la condición en la que se encontraba su país. Él dice que el país estaba desolado y que las ciudades estaban como incendiadas. Los extranjeros estaban saqueando sus campos, su tierra. Es un triste lamento por los juicios que han llegado a la nación y por culpa de ellos mismos. En el versículo 9
el profeta lanza un consuelo en medio de esta crisis nacional. El profeta habla de un remanente que Dios se ha guardado. La gracia y la misericordia de Dios se hacen presentes a pesar de la corrupción general del país. Hay un remanente que Dios atesora y cuida aún en las más terribles crisis de las naciones. En los versos 10 al 15, el profeta hace una comparación de los líderes de Israel con los líderes de la extinguida Sodoma y Gomorra y los pone al mismo nivel de maldad. Y por eso el profeta les dice a ellos que sus ceremonias, sus celebraciones, sus ofrendas, sus sacrificios eran repulsivas a los ojos de Dios, que todo lo que ellos hacían dizque para honrar a Dios estaba lleno de falsedad. Ayunaban y se reunían a adorar a Dios, pero al Santo de Israel no le agradaba lo que ellos hacían. Dice que Dios no soportaba sus oraciones por causa de su maldad e injusticia. En los versículos 16 al 20, el profeta hace un llamado a la reforma, un llamado a la conversión al pueblo de Israel, y les dice: lávense y queden limpios. En otras palabras, les está diciendo: limpien sus corazones, obedezcan, y los sacrificios que ustedes presentan serán aceptados. Dejen de hacer lo malo, apártense del mal, aprendan a hacer lo bueno, porque no hay reforma sin arrepentimiento. No puede haber conversión sin arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay confesión sincera. Por eso el Señor nos invita a que estemos a cuentas, a que resolvamos el asunto más importante de nuestras vidas. Las cuentas en el banco de nuestros pecados se han hecho impagables, y aún así Dios nos dice en este día: si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ha traído la más grande y única oportunidad de ser perdonados. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Cristo asumió nuestra culpa y llevó el castigo que nosotros merecíamos. ¿Queremos reforma? ¿Queremos conversión? Sí, sí la queremos, pero necesitamos arrepentimiento. ¿Queremos el favor de Dios? Sí, queremos su favor. Necesitamos poner nuestra fe en el Hijo de Dios. ¿Queremos cambios en nuestras vidas? Sí, pero necesitamos obedecer a Dios, porque la obediencia es una muestra de amor. Pero si rehusamos obedecer, estamos diciendo que no amamos a Dios, y nuestra rebeldía traerá consecuencias dolorosas. En los versículos 21 al 31, el profeta lanza un nuevo lamento, y este lamento es por la ciudad de Jerusalén, que en un tiempo fue llamada ciudad de justicia y que ahora era gobernada por la corrupción, que en un tiempo era llamada ciudad de rectitud, pero que ahora era gobernada por la depravación. Los líderes se habían hecho cómplices de los ladrones, y los deseos de ellos eran enriquecerse sin importarle los débiles ni los desvalidos. Los líderes ya no estaban interesados en ayudar al oprimido, en ayudar al necesitado. Por eso, en los últimos versículos de este capítulo 1 de Isaías, el profeta dice que Dios ha tomado una decisión y que Dios ha decidido reformar a su pueblo, y que aunque la plata se haya convertido en escoria,
Dios no la desechará, sino que la refinará y traerá sobre la nación gobernantes justos. Y entonces la ciudad será llamada ciudad fiel y ciudad de justicia. Y a los malvados, a los que no han querido, a pesar de la manifestación de Dios en medio de su pueblo, que no han querido acercarse a Él, los malvados recibirán su castigo. Los rebeldes serán juzgados. Los que dejen al Señor no prosperarán. El pueblo será reformado por la acción directa del Dios Todopoderoso. Ese es un resumen de lo que el profeta Isaías le enseñó y le manifestó al pueblo de Israel, y que ahora nos manifiesta a nosotros en este tiempo de dificultad y en este tiempo de angustia, porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles. Dios les bendiga, nos vemos mañana con el capítulo 2 de Isaías.